Bien, jóvenes, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Quisiera platicar con ustedes antes de iniciar el tema de la clase de hoy. Quisiera tener una breve plática con ustedes respecto a la evaluación del día viernes. Yo acostumbro a hacer eso, jóvenes, siempre en todas mis clases, desde cuando estábamos en formato presencial hasta ahora que estamos en formato virtual y en formato semipresencial, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta sería, de las preguntas que usted se encontró en su examen del día viernes, ¿estaba todo de acuerdo al contenido que discutimos en clase? Sí. Sí, Sí, ¿encontró usted alguna pregunta que no estuviera de acuerdo a los temas de clase? No. No. Siguiente pregunta. Nivel de dificultad correspondiente a los ejercicios que usted encontró en su examen, ¿están de acuerdo a lo que desarrollamos durante la clase? ¿Sí o no? Sí, también. Dice Juan que sí, pero tengo 33 personas más en el aula. Solo dos han respondido, jóvenes. Repito la pregunta. ¿El nivel de dificultad de los ejercicios que usted encontró en su examen estaba de acuerdo a lo que habíamos discutido en clase? ¿Sí o no? sí, Sí. Sí, sí, Bien, tengo más personas que dicen que sí. Es que, damas y caballeros, hay que establecer un plan de vuelo, ¿verdad? Independientemente si le fue bien o no le fue bien el viernes, que yo espero que le haya ido mejor que en la primera unidad, le comento. En este momento, en la máxima casa de estudios se prueba con 65%, según las normas académicas vigentes. Entonces, 65, 65 y 65 dan un total, según yo, de 195 puntos. A esto o más debe aspirar usted para sobrevivir sin reposición a la clase. Me quiero tomar un par de minutos, jóvenes, para dialogar con usted antes de empezar el tema de la tercera unidad. Entonces, usted quiere llegar a 195 puntos, pues le comento, de las unidades 1 y 2, ya fue evaluado el puntaje con el cual usted podía llegar a esos 65 puntos en esas dos unidades. De la tercera unidad, le comento, en este preciso momento, a las 11:09 de la mañana del 18 de julio del año 2022, hay 100 puntos disponibles, 100. No he dejado ninguna tarea, no hemos hecho ninguna prueba, no hemos hecho ningún examen. Entonces, si hay 100 puntos disponibles, hagamos un pequeño ejercicio simple. ¿Cuánto es 195 menos 100? 95. 95. Un ciudadano que quiera sobrevivir sin reposición en este momento ocupa 95 puntos o más, sumando las primeras dos unidades. Repito, ¿verdad? Un ciudadano o ciudadana que quiere aprobar la clase sin reposición en este momento, como tiene 100 puntos disponibles de la tercera unidad, requiere, necesita, ocupa, para que nos entendamos, 95 puntos o más en las primeras dos unidades. Hagamos una suposición, vaya. Supongamos que en el primero tenía 50 y que en el segundo saca 70. Es una suposición. Yo espero que usted saque más en el segundo. Pero ¿cuánto es 50 más 70? 120. Menos 195. 75. Gracias. Este ciudadano ocuparía 75 puntos de 100 en la tercera unidad para aprobar sin reposición. Exactamente, jóvenes, así están sus números en este momento. Esta semana, en cuanto yo termine de revisar su examen y sus acumulativos, les voy a informar cuándo nos vemos para revisión de su examen, porque en mi opinión sigue siendo necesaria la revisión presencial. Usted ve su examen, ve que yo sume bien, ve que no hay error. Yo le pongo su nota de acumulativo y ese examen, después de revisarlo, en el campo virtual, y usted ya puede ver total de la primera unidad, total de la segunda unidad. Le resta 195 y sabría en ese momento cuánto ocupa usted en el tercer parcial para aprobar sin reposición. Le comento algo también, porque le cuento, a mí no me pagan para engañar a la gente, ¿verdad? A mí me pagan por dar clases de matemáticas, en este caso de cálculo, pero la realidad de las cosas me dice, le cuento, yo comencé a dar clases en la autónoma desde el 2002, o sea, posiblemente antes de que algunos de ustedes nacieran, ¿verdad? En mi experiencia docente, que ya he dado cálculo uno como chorrocientas veces, ¿verdad? Las mejores notas siempre, siempre, siempre las he visto en la última unidad. Digo última unidad porque le comento, cálculo se reestructura de vez en cuando y a veces son 3 unidades y a veces son 4, pero la última unidad siempre corresponde a antiderivadas o integrales. Entonces, las mejores notas que yo he visto nunca han sido ni en el primero ni en el segundo parcial en general, sino en la última unidad. Es decir, cuando yo le digo que usted puede aspirar a sacar 90 o más en el tercer parcial, no le estoy mintiendo, le estoy diciendo la verdad. Pero dependerá de usted también
si logramos llegar a esa meta o no, ¿verdad? Yo vengo a clase todos los días, o casi todos los días. Cuando no hay, es por alguna capacitación, algún motivo de fuerza mayor, y yo le aviso para que hagamos otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo voy a seguir viniendo casi todos los días. Yo le voy a dejar trabajos, tareas, guías, le comparto videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesito es un poquito más de esfuerzo de su parte. Yo no quisiera, sinceramente, hijos, que ninguno de ustedes repruebe mi clase, ¿verdad? Pero si alguien tiene 12 de 100 en la primera unidad y vuelve a sacar 12 de 100 en la segunda, usted ya no va a aprobar la clase porque no va a llegar a los 95 puntos mínimos que ocupamos en las primeras dos unidades para aprobar sin reposición. Sin embargo, fíjese que hay otra opción o un plan B, como le llaman los muchachos. En caso de que usted no llegue a 95 con las primeras dos unidades o que no llegue a 195 con las tres unidades ya terminadas, existe la repo. Esto lo dije en la primera unidad, lo digo después de la segunda, lo voy a decir después de la tercera. La repo sustituye el examen de la unidad más baja. Por ejemplo, si en este examen el muchacho hubiese sacado, digamos, 20 de examen, no, espérenme, sí, más 30 de acumulativo, 20 de examen, mire, más 30 de acumulativo, porque es responsable y entregaba todas las tareas. Bueno, entonces, como se repone el examen más bajo, eliminaríamos esta nota de 20 puntos, ¿verdad? Y este ciudadano podría perfectamente, en lugar de 20, antes tenía 20 de 70, ¿verdad? En lugar de 20 de 70, podría aspirar en la repo a tener hasta 70 de 70 si estudió más en la repo, ¿verdad? Y esta nota sumada con el acumulativo constituye la nota que se va a reponer. Es decir, se repone, se sustituye el examen del parcial más bajo que usted tenga, no los acumulativos. Recuerde que el examen vale 70 puntos y los acumulativos solo 30, ¿verdad? Es decir, jóvenes, aún que usted después de tres parciales no llegara a 195, todavía puede sobrevivir. Y aclaración pública también, como se sustituye el examen del parcial más bajo que usted tenga, solamente entra el contenido de ese parcial. Es decir, si en el caso de este muchacho o muchacha, su nota más baja se dio en la primera unidad, tenía 50, ¿verdad? Entonces solo va a entrar el contenido estrictamente de la primera unidad, límites y continuidad. No van a entrar derivadas, no van a entrar integrales, no van a entrar gráficas. Repito, solo entra en reposición el contenido de su parcial más bajo del examen. Entonces se elimina esa nota del examen del parcial más bajo que tenga, se sustituye con el que usted saca en reposición, que puede llegar a sacar hasta 70 de 70 y volvemos a hacer la misma suma. Del parcial que repuso con la repo más los dos parciales más altos que tenía para pretender llegar a por lo menos 195 puntos para que su promedio sea 65 o superior. Aquí yo le pregunto a usted, ¿está claro el panorama de dónde estamos y qué es lo que sigue, jóvenes? Sí. Bien, igual, después de que yo le entregue su total de la segunda unidad, vamos a hacer este ejercicio. Le voy a decir, jóvenes, así como ahorita en Zoom, jóvenes, todos tienen ya en el campo virtual su total de la unidad 1 y 2. Súmelo. Ya, profesor. Réstele 195. Profesor, me da 37. Usted ocupa 37 de 100 en la tercera unidad para pasar sin reposición. Profe, me da 82. Usted ocupa 82 de 100 para probar sin reposición en la tercera unidad. Profesor, y si me da 110, significa que usted va a ocupar reposición, le diré yo. Esfuércese por sacar la mejor nota que pueda en esta tercera unidad para que ocupe menos puntos en la reposición. Así le voy a decir. Bueno, hecha esta aclaración, jóvenes ilustres, permiso, borro este de aquí porque era una aclaración numérica para ustedes, ¿verdad? Regresamos por acá y dicen que el espectáculo debe continuar. ¿Qué dice ahora en pantalla, damas y caballeros? La antiderivada o integral. Así es, unidad 3, la antiderivada o integral. Dice, se define la antiderivada o integral de una función f minúscula de x como f mayúscula de x más c, siempre que f' mayúscula de x sea igual que f minúscula de x. Simbólicamente, aparece acá un símbolo que parece como un gancho o un colocho, ¿verdad? Al principio los muchachos acá dicen gancho de f de x por dx igual a f de x más c. Ese gancho se lee antiderivada o integral. Entonces podríamos decir antiderivada de f de x con respecto a x o integral de f de x con respecto a x. Y eso es igual a f mayúscula de x más c. Dice donde c es la constante de integración. Acá, jóvenes, dice, entonces, en su hermoso cerebro positrónico ya tenemos varias fórmulas escritas al revés. Y dice, por ejemplo, bajemos un poquito para ver a qué carajo se refiere el profesor
Diciendo, por ejemplo, dice ahí como pregunta, ¿cuál es la derivada para 5x? Pues 5, profesor. Pues sí, yo sé muy bien que usted aprendió a derivar. Yo sé, jóvenes, que de la segunda unidad comparada con la primera, usted se esforzó más. Lo sé, no me lo tiene que decir. Yo lo sé, ¿verdad? Lo vi por las preguntas que hacía y cómo respondían en la segunda unidad. Entonces, si la derivada de 5x es 5 y yo lo escribo al revés, mire, escrito de otra forma, como quien dice al revés, mire, yo paso de aquí hacia atrás, hacia acá, ¿ve? Y digo que la antiderivada o integral de 5 respecto a x es 5x más alguna constante. Y aquí, jóvenes, algunos me preguntan, ¿pero y esa constante qué, profesor? Ah, bueno, vengo yo y le digo, si tuviéramos 5x más 4, ¿cuál sería su derivada? 5. La derivada seguiría siendo 5. Ajá. Y si fuera 5x más 40, ¿cuál sería su derivada? 5. 5. Y si fuera 400 5. Siempre sigue siendo sobre 5. raíz de 7 5. más pi. 5. 5. 5. Correcto. Entonces, de ahí tomamos la idea de que hay infinitas constantes, o sea, números, tal que al derivar esta función, la respuesta va a seguir siendo 5. De ahí sale, de ahí se origina, damas y caballeros, la famosa constante de integración. En español, nosotros vamos a hacer una integral o antiderivada y cuando ya lleguemos a una supuesta respuesta, como que la derivada de 5x es 5, simplemente le vamos a poner a la respuesta más c. Otra aclaración, mire la pantalla. Después que en la parte izquierda yo tengo gancho y tengo dx, en la parte derecha ya no tengo gancho ni dx, sino que tengo más c. Esa es una cosa a destacar, a resaltar, ¿verdad? Que cuando ya aplicamos la fórmula o fórmulas o técnicas de integración correspondientes, ya no aparece ni el gancho ni el dx, sino que en su lugar aquí va a aparecer más c. Bien, bajo un poquito y lo muestro más, ¿verdad? Porque aquí dice, por ejemplo, ¿cuál es la derivada para x cuadrado? Pues 2x. Si lo escribimos al revés, miren, la integral o antiderivada de 2x con respecto a x debe ser x cuadrado más alguna constante, como por ejemplo, x cuadrado más 7, x cuadrado más 10, x cuadrado más pi, x cuadrado más raíz de 71 sobre 284, por ejemplo. Cuando yo dije acá que en ese hermoso cerebro positrónico que usted tiene un chingo de fórmulas escritas al revés, no mentí. Me quiero inventar una más, vaya, por ejemplo. ¿Cuál es la derivada, jóvenes? Derivada de tangente de x, por ejemplo. Secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x. Muy bien. Si lo escribimos al revés, yo podría decir que la antiderivada o integral de secante cuadrado de x respecto a x es ¿qué entonces? Tangente de X. Más c. Más C. Exactamente. La función tangente más alguna constante de integración. Entonces, yo no mentí, jóvenes, en esta parte de acá donde dice que en ese hermoso cerebro positrónico usted ya tiene varias fórmulas escritas al revés. Todas las fórmulas de derivadas que usted tiene en ese hermoso cerebro positrónico, si las escribimos al revés con el gancho y le sumamos la c a la derecha, ya son fórmulas para integrales o antiderivadas. Es posible, damas y caballeros, que por esa razón en este parcial se den mejores resultados. Es posible. O es posible también que a usted le encanta trabajar bajo presión y cuando ya siente el agua hasta el cuello dice, no, hombre, tengo que estudiar, va. Sea A o B su situación, pues bueno, yo espero que en este parcial mejoremos aún más jóvenes. ¿Hay más, profesor? Simón, mire, ¿cuál es la derivada para x a la 5? Pues 5x a la 4, profesor. Y bueno, entonces la antiderivada o integral de 5x a la 4 sería una función x a la 5 con alguna constante de integración. Puede ser x a la 5 más 1, más 2, más 100, más 4, más 14, más raíz de 26, etcétera. Pero en esa línea van entonces, jóvenes, las antiderivadas o integrales. Acá aparece nada más, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de seno? Pues coseno. Bueno, si lo ponemos al revés, la integral o antiderivada de coseno es seno de x más alguna constante de integración. Cuando nosotros iniciamos el tema de derivadas, empezamos por la definición para conocer de dónde se originaban las derivadas. Pero luego nosotros vimos fórmulas básicas de derivación. Espero, damas y caballeros, que lo recuerden. Dije nosotros, vimos fórmulas básicas de derivación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la derivada para x a la n? ¿Me recuerdan, por favor, que soy viejito y se me olvida? N por x elevado a la n menos 1. ¿Están de acuerdo con Juan en esa fórmula de derivación, jóvenes? Sí. Sí. Bien, entonces Sí. analicemos un poquito la estructura. Le resté 1 al exponente y multipliqué por el exponente, ¿verdad?
Repito, dije, le resté 1 al exponente y multipliqué por ese exponente. Si la antiderivada o integral es al revés, permítame preguntarle, ¿qué es lo contrario a restar? Sumar. En vez de restar, mire, yo debo sumar. ¿Y qué es lo contrario a multiplicar? Dividir. Dividir. En vez de multiplicar, yo debo dividir. Entonces, le adelanto. La fórmula para integrar x a la n respecto a x es x a la n más 1. Porque en lugar de restar, sumamos. Y en vez de multiplicar, dividimos. Y le pongo aquí más c. ¿Seguro, profesor? Permítame, revisemos la fórmula. Ese es un modelo matemático propuesto. Si yo tengo, por ejemplo, integral de x a la 4 respecto a x, pregunta puntual, comparando esto, jóvenes, con esto, ¿cuánto vale n? 5. 4. 999. Dije comparando esto, mire, hijo, esto con esto. ¿Cuánto vale n? 4. Correcto, n vale 4. Ahora le pregunto, ¿cómo quedaría la fórmula si aplicamos que n vale 4 a la derecha? X a la 5 X sobre... a la 4 más 1 sobre 4 más 1, ¿le parece, hijo? Sí, sí. Bien, eso que decía el compañero era x a la 5 sobre 5 más c. O podríamos decir, miren, damas y caballeros, un quinto de x a la 5 más la constante de integración. Hay una ventaja muy grande, jóvenes, en el tema de antiderivadas o integrales, a diferencia de los límites o las derivadas. En un límite o una derivada, yo no tenía en aquel momento una forma de comprobar que lo que hice está bien. No la tenía. Usted hizo un límite y le dio 3/4. ¿Cómo sé que está bueno? No lo sé, hasta que veo la respuesta. Usted hacía una derivada de una función y usted suponía que estaba bien, pero no tenía un método para poder comprobar que lo que hizo realmente estaba bien. En el caso de antiderivadas o integrales, les comparto si hay un método para comprobar. ¿Perdón, Eduardo? No, perdón. No se preocupe, hijo. Así es la educación virtual. A veces se habilita el micrófono, no me molesta, pero siempre que alguien habilita el micrófono, yo lo veo y le doy la palabra. Entonces, decía, jóvenes, que en el tema de antiderivadas o integrales, si hay una forma de comprobar que lo que dice está bien. Partimos de la definición de antiderivada. Me decían que si la derivada de esta función f mayúscula era la función anterior, o sea, f minúscula, entonces teníamos una antiderivada ahí. Yo le puedo preguntar a usted, ¿cuál es la derivada para x a la 5, jóvenes? 5x a la 4. 5x a la 4, muy bien, pero antes tenía un quinto. ¿Cuánto es un quinto por 5? 1. 1, es decir, la derivada de esa respuesta solamente es x a la 4. Profesor, le faltó la constante, la derivada de c es 0, ¿verdad? Entonces, si la derivada de mi respuesta es la función original, en este caso x a la 4, significa, ladies and gentlemen, damas y caballeros, que lo que hicimos está bien. Entonces, repito, en este parcial, a diferencia de las primeras unidades, yo sí tengo forma de comprobar, yo solo, sin que nadie me diga si está bueno o no, si lo tengo bueno o no. La respuesta que usted supuestamente tiene, derívela, simplifíquela. Y si queda lo mismo que la función original, significa, jóvenes, que su derivada está bien. Su antiderivada está bien. Ingeniero, Dígame, Noé. ¿puede repetir lo que hizo en color anaranjado, por favor? No entendí. Con gusto, hijo. Mire, decía, la función que nosotros encontramos, se la estoy marcando aquí en anaranjado, esta, es un quinto de x a la 5 más c. Yo dije, para comprobar que esa es la respuesta correcta, dije, derivemos. Le voy a poner una D de derivar, mire, derivemos y escribimos aquí. Copié el un quinto, mire, Noé, copié el un quinto. Y pregunté cuál es la derivada para x a la 5. Sus compañeros dijeron 5x a la 4. ¿Está de acuerdo en esa parte? Sí, Un quinto por 5 nos da 1. Me queda x a la 4. Profesor, pero tenía una c a la par, sí, la derivada de una constante es 0. X a la 4 más 0 es x a la 4, que es la función original, miren, Noé, que teníamos en el integrando nosotros al principio. Entonces, si al derivar mi respuesta yo obtengo la función que teníamos al principio del enunciado del ejercicio, lo tengo bueno, paro de sufrir, busco a Dios y paso al siguiente. ¿De acuerdo, Noé? sí. Listo. Entonces, repito, damas y caballeros, acabo de recordarle la primera fórmula básica de derivación que discutimos cuando hablamos de fórmulas de derivación. La convertí en una fórmula de integración haciendo la operación contraria. En lugar de restar, sumé. Y en lugar de multiplicar, dividí. Y la fórmula que yo le di funciona por lo que tenemos propuesto en la pantalla, ¿verdad?
Derivé la respuesta y me da x a la 4, que era la función original, así que está bueno y no hay nada más que discutir, ¿verdad? Esa es la primera fórmula, entonces, damas y caballeros, para integración que nosotros vamos a considerar x a la n, donde n es un número, obviamente, ¿verdad? X vale 7, vale 5, vale 8, vale menos 30, vale un medio, vale un cuarto, vale 0.7, etcétera. La respuesta es x a la n más 1 entre n más 1 más alguna constante de integración, ¿verdad? Bueno, permítame que borro esto de aquí. Profesor, relájense, hombre. No estrese. Miren, la primera página del documento de hoy dice que estamos en la unidad 3. Hay definición sobre antiderivada integral. Hay ejemplos de forma analítica de funciones que pregunto, ¿cuál es la derivada? Ah, pues pongámoslo al revés. ¿Cuál es la derivada? Ah, pues pongámoslo al revés. Mire, y en la siguiente página dice fórmulas básicas de integración. Acabamos de discutir junto a ustedes la fórmula número 1, ¿verdad? Cuando usted identifique x a la n, la fórmula es x a la n más 1 entre n más 1 más una constante de integración. Solo que hay una restricción, me dice para n distinto de menos 1. Permítame aclararle, criatura preciosa del Señor, ¿por qué? Supongamos que yo tengo integral de x a la menos 1 y yo me paso por el arco del triunfo de esto, digo, esto yo no lo vi, yo voy a aplicar este punto, a ver a dónde llego. Bueno, veamos a ver a dónde llego, como dicen los muchachos, miren. X a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1 más c. Eso sería x a la ¿cuánto, jóvenes? A la 0. ¿Entre cuánto? Entre 0. Hey, pero ¿cuánto es x a la 0? 1. No sé si lo vieron ya, ¿verdad? La división por cero no está definida, jóvenes, y esto no es un límite, es un integral. Significa, damas y caballeros, que esto no era el procedimiento correcto. ¿Por qué? La fórmula, compadre, me dice que yo use esa vaina cuando n no valga menos 1. Porque si vale menos 1 me va a dar un problema, un error matemático. 1 entre 0 no está definido. Entonces, lo que hacemos cuando n vale menos 1 es lo siguiente. Voy a borrar lo que no era correcto, mire, porque ya dije que no era correcto, ya dije por qué no era correcto, ¿verdad? Y voy a poner acá lo que sí es correcto. Yo puedo reescribir, solo oiga, reescribir x a la menos 1 como 1 sobre x. ¿Me creen hasta ahí o ya no me creen? ¿Sí? Sí. Ahora yo, aprovechando su buena base en las derivadas que acaba de pasar, y yo sé que usted sí aprendió a derivar, yo lo sé. Entonces, le pregunto, ¿recuerda usted, oiga bien la pregunta antes que me responda, ¿recuerda usted alguna función que al derivarla la respuesta era 1 sobre x o no la recuerda? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Y si a esto le sumo una constante como 3 o 7 o 10 o 100 o 400 o raíz de 2, su derivada seguiría siendo 1 sobre x, jóvenes. Sí. ¿Verdad? Entonces, la primera forma básica de integración me dice que yo voy a usar eso cuando n no valga menos 1. Y que cuando n valga menos 1, le acabo de mostrar a vos en la pantalla que vamos a usar logaritmo natural de x más la constante. Porque la función logaritmo natural de x tiene por derivada 1 sobre x. Entonces, repito, solo es cuando n vale menos 1. Alguien dirá astutamente, profesor, ajá, y si n vale menos 2, ¿qué onda? Me dicen, ¿es logaritmo de x cuadrado? No. Acá me dice distinto de menos 1, no distinto de menos 2. Si acá yo tengo x a la menos 2 respecto a x, pues uso la fórmula, miren, menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 más la constante. Punto y final, ¿verdad? Esto del logaritmo natural, damas y caballeros, va a ser única y exclusivamente cuando n sea igual a menos 1. Porque para n distinto de menos 1 me dice la fórmula, vamos a usar esto. O sea que n puede ser menos 3, menos 5, menos 10 y usamos x. Sí. Solamente cuando n sea menos 1 es que no puedo usar esa fórmula y la respuesta será logaritmo natural de x más la constante. ¿Está clara esa idea, damas y caballeros? Sí. Bien. Pero le comento, ahí dice fórmulas básicas de integración. Nosotros vimos cuando estábamos hablando de derivadas, fórmulas básicas de derivación. Ahora son de integración. Y mire que las siglas son bien curiosas, ¿verdad? Vamos con el FBI, ¿eh? Fórmula básica de integración. Entonces la primera ya la discutimos, cheque. En la segunda, mire que me dice. Me dicen básicamente que el operador integral es lineal respecto a la suma y a la resta. Mire, si tengo la suma o resta de dos funciones f y g, pues voy a hacer la suma o resta de sus primitivas antiderivadas
o mayúsculas para que nos entendamos. Miren. La integral de f minúscula, acordamos que era f mayúscula. ¿Verdad? De manera similar, la integral de g minúscula debe ser una función g mayúscula, que cumpla con el requisito que al derivar g mayúscula obtengamos g minúscula, evidentemente. Más alguna constante de integración, dice ahí. A veces me dicen, jóvenes, si ahí no se ocupan dos constantes, y la respuesta es no. Porque si una constante fuera 10 y la otra fuera 100, 10 más 100 es 110, que sigue siendo constante. ¿Verdad? Es decir, aterrizando, cuando tengamos suma o resta de funciones, yo voy a aplicar las fórmulas de integración y cuando ya tenga mi respuesta, voy a sumar una sola constante al final, más c. Tercer fórmula que aparece en pantalla. Si tengo un número, vea un número por una función, copio el número e integro la función. Repito, cuando usted encuentre un número multiplicado por una función, copia el número e integra la función. Hágase un ejemplo, profe. Cheque. Mire la pantalla, pues. Tengo una integral de 3x a la 4 respecto a x. Saco el 3, mire. Y voy a integrar x a la 4 respecto a x. Que como esto lo acabamos de ver, dígame usted, ¿cuál es la integral o antiderivada para x a la 4? X a la 5 sobre 5. Bien, y cuando ya integramos pongo aquí más c, ¿verdad? Versión elegante, mire, 3/5 de x a la 5 más la constante de integración. Entonces, repito, ¿qué dice la tercera fórmula? Si tengo un número por una función, vea, saco el número e integro la función. Eso era, damas y caballeros, la tercera fórmula. La cuarta, miren, la cuarta urna, la de Mel, cuidado, jóvenes. La cuarta urna dice, si tengo un número por dx, la respuesta es el número por x más c. Repito, si tengo un número por dx, la respuesta es simplemente el número por x más la constante de integración. Por ejemplo, profesor, bueno, compadre, mire, si yo tengo la integral de 3 por dx y aplico esta vaina, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? Tres x más X c. ¿Más? más C. Ahí está. Otro profesor, vaya, pues mire, compadre. La integral de 7 por dx, dígame. 7. 7X más C. Hago uno más difícil, profesor, vaya pues, la integral de pi respecto a x, ¿cuál es? Pi x más c. Permítame utilizar el elemento universal de pausa, mira. Un cuadrito con dos palitos, ¿verdad? Si este es el panorama de antiderivada o integral que le he descrito yo en los primeros 30 minutos de la clase, ¿logra ver usted una luz al final del túnel o sigue todavía en tinieblas y oscuridad? ¿Ah? Repito, es pregunta, ¿el panorama de antiderivada se ve más claro que los límites por lo menos o no, joven? Sí. Sí. La patria esperaría que sí, ¿verdad? Entonces yo no le mentí, yo le dije, ¿usted puede pasar todavía? Sí, pero ocupo que abra los ojos, compa. Si va a el otro examen, solo a poner el lomo, le voy a dar y bien duro, ¿verdad? Repito públicamente, si el próximo examen usted solo va otra vez a poner el lomo, yo pego bien duro, jóvenes. Entonces yo me voy a encargar de dotarlo a usted de todas las herramientas que usted necesita para sobrevivir, pero ocupo que usted haga su parte. Y su parte no solo es encender el celular y irse al patio a jugar Free Fire o esas vainas que usted va a ver TikToks, no. Su parte es los minutos que nos vemos cada día en clase, aproveche, los páreme bola, présteme atención. Tiene 23 horas con 10 minutos más el resto de cada día usted para hacer lo que usted quiera. Pero los 50 minutos que tenemos disponibles en la clase, por favor, présteme atención, aprovechelo, pregúnteme. Jódame, hombre. Dígame, profesor, no sé de dónde salió. Yo estoy calladito poniendo el lomo. Hable, manifiéstese. Dígame, profe, ajá, y si en lugar de pi yo tuviera raíz de 2, ¿cuál es la diferencia? Dígame, pregúnteme, cuestióneme. Haga que me gane bien los frijoles, va. Y ya que mencioné un radical, pues pongamos aquí el radical. Mire usted la pantalla, ¿ve? Si tengo la integral de raíz de pi más 17, para que sea un número elegante, mire, respecto a x. Antes que me responda, ¿es esto una constante como b, sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería la integral o antiderivada para esa expresión, damas y caballeros? Raíz de pi más 17x ¿Qué más? No sé. más c. Como dicen los alemanes, das, ist richtig, mein Freundin, un das sehr gut. Ah, bueno, hombre.
Tenemos en pantalla entonces, damas y caballeros, 4 formulitas que debemos practicar. Entonces, como usted supondrá, en el resto del documento hay ejercicios relacionados con esas 4 fórmulas que nosotros hemos discutido de forma muy básica. Lick, Entonces, dígame, Eduardo. perdón, yo le quería preguntar algo. ¿Puede hacer Sí. algún pequeño ejemplo de la segunda? Sí, con gusto. El compañero pide un ejemplo de la segunda. Permítame que borro esta vaina. Mire, regresamos por aquí. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Mire, tengo integral de x cuadrado más 7 respecto a x. Tengo operación suma, ¿verdad, hijo? Sí. Comencemos separándolo como dos integrales. Mira, integral de x al cuadrado respecto a x más integral de 7 respecto a x. ¿Por qué digo que comencemos separándolo? Porque me dice que f minúscula a mí me va a dar como resultado de f mayúscula. Y me dicen por aquí, vea que g minúscula a mí me va a dar como resultado g mayúscula. Pero esa transición de minúsculas a mayúsculas se daba cuando integrábamos, ¿verdad? Entonces le pregunto a usted, hijo, que me hizo la consulta, ¿cuál será la integral o antiderivada para x cuadrado, hijo? X al cubo entre 3. Exactamente así, hijo, dígalo sin miedo, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda parte. Mire que como ya empezamos a mezclar las fórmulas por petición suya, sería esta vaina. ¿Qué me hace falta ahí, Edward? Sería, a ver, más 7x más c. Exactamente, señor. ¿Está más clara la idea, Edward? Sí, Lick, gracias. Perfecto, gracias por la confianza de la pregunta y el mensaje va para todos los demás ciudadanos que me escuchan. Pregúnteme, no se quede callado. Ay, es que me da pena que el ingeniero me pregunte. Pregúnteme, compa, le estoy diciendo pregúnteme. Y no me pregunta, me voy a enojar, va. Una pregunta, en el Sí, caso de, no sé si lo vamos a ver después cuando, no sé si existen las integrales que estén como multiplicando. sí hay, pero todavía no están en la fórmula básica, sí. Ok, sí lo veremos después. Sí. Como se hace la pregunta, me voy a adelantar un poquito, vaya, no hasta cálculo 2, porque hay otra técnica llamada integración por partes, pero sí, el compañero menciona multiplicación. Vaya, supongamos que tengo yo x a la 4 por x al cuadrado más 7. X al cuadrado más 7 la acabamos de integrar a petición del compañero. Pero, pregunta, Juan, ¿tenemos acá una multiplicación de funciones, sí o no? Sí, Sí. Entonces, hágame un favor. Me ayuda con la propiedad distributiva, Isaí, que yo soy malo en matemáticas. x a la 6 más 7 por x a la 4. Bien, vamos a integrar de manera independiente, jóvenes. Síganme, por favor, síganme, no se quede atrás, compa. Integral de x a la 6 respecto a x, más integral de 7x a la 4 respecto a x. Basándome un poco en la segunda, ¿va? Ahora, ¿cuál es la integral, Juan, para usted que hizo la pregunta para x a la 6? X a la 7 sobre 7. Perfecto. Ahora, yo voy a comenzar copiando este 7 que le estoy subrayando aquí y le voy a preguntar a usted de manera similar, ¿cuál es la integral para x a la 4, señor? X a la 5 sobre 5. ¿Y qué me hace falta sumarle para que ya finiquitemos esta papada? Más z. Entonces, repito la pregunta, damas y caballeros, ¿está un poco más claro el panorama? ¿Ve usted la luz al final del túnel o sigue en oscuridad y tinieblas usted, ah? Se ve bien. La patria esperaría, jóvenes, que se den cuenta de que sí se puede aprobar la clase. Si no, pues el siguiente periodo no lo voy a dar a las 11 de la mañana, lo voy a dar a las 9. Aviso con tiempo, ¿va? Bueno, entonces borro eso de aquí y repito, la intención, el resto del documento de la clase de hoy es practicar básicamente estas 4 fórmulas básicas que acabamos de mencionar. Es decir, ¿veremos otras técnicas de integración? Sí. ¿Veremos otras fórmulas? Sí, por supuesto. Así como vimos en las derivadas, hay familias de derivadas, hay familias de antiderivadas. Las primeras son las básicas. X a la n, suma o resta, número por función y un número por dx. ¿Verdad? Vamos a ir viendo a medida que avancemos cada día o cada 2 días, fórmulas diferentes. Va a aparecer el paquete de las trigonométricas, de las inversas, de las logarítmicas, de las exponenciales, etcétera. Pero de momento, jóvenes, centrémonos en practicar un poquito las primeras 4. Entonces, bajo un poquito y le muestro. Mira, acá tengo, jóvenes, los primeros 6 ejemplos. Primeros 4, veo ahí, ¿verdad? Pongámosle 1, 2, 3 y 4. En los ejemplos 1 y 2, solo estoy practicando x a la n, vea, x a la 3 más 1 entre 3 más 1. O sea, x a la 4 sobre 4 más c.
X a la 6 se vuelve X a la 6 más 1 entre 6 más 1. O sea, X a la 7 sobre 7 más C. En los ejercicios 3 y 4 estoy practicando suma y resta. Si yo tengo una suma, mire, de funciones, debo hacer la suma de sus primitivas o antiderivadas. La integral para X a la 3, usted ya sabe que es X a la 4 sobre 4. De manera similar, la integral para X a la 6, usted ya sabe que es X a la 7 sobre 7. Cuando ya integré, sumo las funciones porque aquí era suma y le sumo la constante de integración. Misma idea para el número 4. Tengo resta de dos funciones. La integral de la primera es X a la 6 sobre 6. ¿Por qué? Había que hacer 5 más 1, entre 5 más 1. Para X cuadrado, 2 más 1 es 3. Por eso tengo X a la 3 sobre 3. Profe, ¿por qué tiene menos? Porque acá decía resta, mira. Cuando es suma, pues hago suma de sus primitivas. Cuando es resta, pues hago resta de sus primitivas. Y siempre al final, mire, le sumo la constante de integración a todos. ¿Está bien la idea en los primeros 4, damas y caballeros? Sí. Bueno, repito, estos van en el documento de hoy y ya con el editor de ecuaciones, ¿eh? Porque a mí me gusta que la clase se vea un poquito más profesional. Entonces, si usted observa aquí, no hay garabatos. Mire, como que fuera librito la onda, bien bonito. Oiga. Así no hay duda si dice 5, si dice 7, si dice 8. Esos eran los primeros 4. Pero acá, damas y caballeros, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 más. Sí, 6 se ven ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, damas y caballeros, para el primero, si tengo suma y tengo resta, pues la idea es la misma. Integro lo primero, me diré X a la 21 entre 21. Copio el signo, en este caso, más. Aquí está el más, ¿verdad? Luego integro lo segundo. La integral de X a la 7 es X a la 8 sobre 8. Luego copio el siguiente signo. Aquí dice menos, mira, por eso aquí dice menos. La integral de X a la 9, usted ya sabe que es X a la 10 sobre 10. Cuando ya integré, no aparece el gancho. No aparece el de X y en su lugar aparece más la constante de integración, ¿verdad? Acá tengo, miren jóvenes, el de un número por una función, así como lo explicamos en la pizarra. Miren, saco el número e integro la función. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Y tengo 5 antes, pues podría decir, mire, versión elegante, ¿ve? 5 tercios de x a la 3 más la constante de integración. Pero esta respuesta es lo mismo, ¿verdad? Tengo 2 de número multiplicado por función. Aquí está el otro, miren. 4x3, saco el 4 e integro x3. Eso es x a la 4 sobre 4. Profe, pero esto lo puede poner usted como x a la 4 más c. Sí, sí puedo. Pero el objetivo inicial era familiarizarnos con las fórmulas básicas de integración. No precisamente simplificar, ¿verdad? Profe, pero ¿y si le pongo x a la 4 más c está malo? No, es la misma respuesta, ¿verdad? Sería la versión elegante de 4x a la 4 sobre 4 más c, ¿verdad? En la siguiente parte, jóvenes, porque esta era lo de la tercera fórmula, aparece la cuarta fórmula. Esta, miren. Si tengo un número por dx, que nosotros ya lo practicamos, es el número por x más c, miren. Ahí está. Entonces, en los primeros 8 ejemplos, yo tengo 2 ejercicios para cada una de las fórmulas básicas. 2 para x a la n, 2 para suma o resta de funciones, 2 para multiplicación por un número y 2 para número por dx, ¿verdad? Ahora, jóvenes, en los últimos 2, quiero que observe, aquí ya se mezclan un poco las fórmulas. Las 4 fórmulas se pueden mezclar, ¿verdad? Como yo acá tengo suma, miren, pues voy a tener suma de las integrales primitivas o antiderivadas. Comenzamos revisando x cuadrado. La respuesta es x a la 3 sobre 3. Luego, 5x, mire, copio el 5 e integro x. ¿Qué exponente tiene la x aquí, damas y caballeros? 1. 1, ¿verdad? Por eso es que aquí aparece x cuadrado sobre 2, no es que es invento, ¿verdad? Acá tengo 6 por dx, que era la última fórmula, 6 por x más c. Ahí está el primero. Pero acá, jóvenes, cuidado, porque dije, ya se mezclan las primeras 4 fórmulas básicas, ¿verdad? Acá tengo resta y tengo suma. Por eso acá tengo resta y acá tengo suma. Acá tengo 3 por x4. Saco el 3 e integro x4. Miren. La integral de x4 es x5 sobre 5. Cambio de color. Miren. Acá esta x tiene exponente 1. Copio el 5. Integro x a la 1 como x cuadrado sobre 2. Y la integral de 7 por dx es 7x más c. Entonces, damas y caballeros, en los primeros 10 ejemplos que están en ese recuadro de esa segunda página, tenemos dos ejemplos para cada una de las 4 fórmulas básicas y 2 ejemplos en los cuales se mezclan las 5 fórmulas básicas, tal como se muestra ahí en pantalla. Estas son las primeras 2 hojas, damas y caballeros, del documento que yo le voy a compartir a usted hoy.
anunciando el panorama de la tercera unidad, pero en la tercera página está lo que usted va a hacer más tarde. Baja un poquito y lo muestro. Vea. Acá aparece 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y ahí aparece la respuesta. Revíselo. Acá dice seguimos con antiderivadas básicas. Acá solo falta, jóvenes, el hashtag. Buen provecho, ¿verdad? Estos son los ejercicios, damas y caballeros, que ustedes para práctica van a hacer más tarde, después de ingerir sus sagrados alimentos, porque aquí en mi casa yo huele a sopa, le cuento. Entonces, mire, van 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios propuestos para aplicar esas 4 fórmulas básicas de integración. Y mire, no hay más. Se acabó. Hasta ahí llega. Entonces, dejo en pantalla, damas y caballeros, esos 6 ejercicios. Y como me quedan un par de minutos de clase, permítame aprovechar para pasar lista. Solo permítame que esta vaina la tengo que guardar ya como unidad 3 porque ya evolucionamos. Do the evolution. Entonces, permítame. Bien. Al ciudadano o ciudadana jóvenes que yo vaya llamando, ya está libre por hoy. Solo paso lista y terminamos. ¿Verdad? Y Ana María Torres. ¿Cómo sigue, hija? Mejor, ingeniero, ya recuperada. Excelente, me alegro. ¿Verdad? Luisa Fernanda Figueroa. Presente. Listo, Luisa. María Fernanda Aguilar. Jennifer Maradiaga. Presente. Listo, Jennifer. Luis Daniel Díaz. Presente. Listo, Luis. Diego Rubio. Presente. Listo, Diego. Moisés Calderón. Cristian Cruz. Presente, ingeniero. Listo, Cristian. Noé Medrano. Presente. Listo, Noé. Neri Lemos. Presente. Listo, Neri. Cristian Borjas. Presente. Listo, Cristian. Kenneth Andino. Presente. Listo, Kenneth. Claudia Valle. Presente. Listo, Claudia. Marian Osorio. Presente. Listo, Marian. Alejandra Zavala. Presente. Listo, Alejandra. César Salgado. Presente. Listo, César. Kevin Padilla. Presente. Listo, Kevin. Jairo Díaz. Presente. Listo, Jairo. Ana Valdés. Presente. Listo, Ana. Anthony Lobo. Presente. Listo, Anthony. Fernando Mendoza. Axel Espinal. Presente. Listo, Axel. Eduard Maldonado. Presente. Listo, Eduard. Claudia Moreno. Listo, Claudia. Iliana Amador. Presente. Listo, Iliana. Gabriel Jiménez. Presente. Listo, Gabriel. Orlen Aguilar. Listo, Orlen. Daniela Zavala. Presente. Listo, Daniela. Gabriela Galeas. Presente. Listo, Gabriela. Dixie Domínguez. Presente. Listo, Dixie. Andy Rodríguez. Presente. Listo, Andy. Anet Arias. Presente. Listo, Anet. Amilcar Rivera. Presente. Listo, Amilcar. Juan Carlos Flores. Presente. Listo, Juan. Ulises Aguilar. Presente. Listo, Ulises. Eda Ortiz. Presente. Listo, Eda. Bueno, jóvenes, que tengan buen día y si Dios quiere seguimos mañana. Pues adiós.